日本国の国際儀のレセプションを大使公邸でYo en esa época era presidente del Instituto del Mar del Perú, ya retirado de la Marina, me hice cargo de eso. Me llegó esta invitación, entonces yo le pedí a mi ejecutivo que él me representara, pero había conseguido una donación importante de los japoneses, un buque de investigación, y mi secretaria me dijo: almirante, ¿cómo no va a ir usted? Le han donado un buque. Y fui con mi esposa. El presidente jamás me llamó para que yo lo representara. Fujimori decidió él no ir y no se lo comunicó a nadie. A mediodía decidí, esas cosas del destino, decidí no ir a la recepción. Salí de la Cancillería a eso de las 7 de la noche y estaba muy cansado. Y me encontré con Lucila, mi mujer, que ya se había vestido, peinado, etc. Y me dijo: ¿cómo no vamos a ir? Y yo ya estoy lista. Después de saludar al embajador japonés, entro al jardín de la residencia. Tuve una sensación extraña, pero no una premonición. Efectivamente nos estaban observando. La parte de atrás de la casa habían tendido un gran toldo y habría, yo calculo, unas 600, 700 personas, no sé cuántas, pero era muchísima gente la que había allí. Estábamos compartiendo como normalmente se hace en una embajada, con los bocadillos, los brindis, cuando de pronto se escuchó una explosión. Pensábamos que era una explosión de algún coche bomba cercano. Estábamos curtidos. Habíamos pasado por más de una década de terrorismo continuo. La gente se ha olvidado, pero Perú era un desastre. Estábamos preparados para todo eso. El instinto de protección hace que todo el mundo vaya, abandone el jardín muy grande y vaya a refugiarse al interior de la residencia. Comienzan a aparecer hombres con la cara cubierta, totalmente armados. Al principio yo pensé que era gente de protección de la misma embajada, ¿no? Pero después ya me di cuenta que venían con la pañoleta puesta en la cara. Yo miro esto como quien ve televisión y digo: no, este es un terrorista, somos prisioneros. Fue conmocionado por una noticia. Un grupo de terroristas toma la residencia del embajador de Japón cuando se celebraba el natalicio de la emperadora japonesa Akihito, con asistencia de más de 800 invitados. Nos ordenaron tirarnos al suelo, hombres y mujeres. Cuando estamos todos tirados en el piso, se oye una voz: yo soy el representante de la Cruz Roja Internacional. Quiero saber quién es el responsable de esta operación. Y 20 minutos después de comenzar el asalto, 106 mujeres, ancianos y personal de servicio fueron liberados.
dejar facilidad a la salida de los rehenes porque hay muchos rehenes. La Cruz Roja comienza a mediar y salen mujeres y personas mayores, entre ellas la madre del presidente peruano. Ahí se les escapó la mamá de Fujimori que estaba ahí y nadie se dio cuenta. Cuando ordenan a las mujeres irse, Lucila no quiere irse. Entonces me dice, de ninguna manera yo me quedo contigo. Yo digo, no, tienes que ir por los chicos. Piensa en los chicos. Estábamos en una situación social y política crítica. La generación de los 60, aquí, como ocurrió en otros países de América Latina, intentaron cambiar, ¿no?, las situaciones que vivían nuestros países, que en muchos aspectos eran parecidas. Era una situación crítica, ¿no? Por un lado teníamos el problema del terrorismo, que había iniciado sus acciones en el año 80, pero que vino incrementando su capacidad de impacto. Una gran movilización policial se viene registrando entre las intersecciones de las avenidas Javier Prado Este y Aviación. Elementos terroristas han colocado un coche bomba, ocasionando daños materiales de consideración. Personal del cuerpo de bomberos vienen removiendo los escombros con el fin de buscar más víctimas. Teníamos apagones permanentemente, atentados con coches bombas. Una vez que salí del Palacio de Justicia y de pronto se produce un apagón y yo empiezo a caminar a buscar mi auto que estaba a algunas cuadras lejos y en el camino empiezo a pensar, bueno, cualquiera de estos vehículos puede explotar. Salí corriendo a mirar y entonces ya se llevaban 2 muertos y bueno, ha sido violento, realmente no sé cuándo va a parar esto. Cebolla lavada, colador de limón. Yo salí de la escuela de policía en el año 84 y estuve hasta el 90, 10 años. Ahora soy cocinero. ¡Sale ceviche de pescado! En esa época ser policía era muy difícil. Mirando a los 4 lados, tener tus 5 sentidos preparados, esperar que por dónde me van a disparar, por dónde me van a dar. La palabra era miedo. Y cuando tú tienes miedo, eso es bien difícil. Del edificio ha sido un herido. Un niño. Están saliendo del edificio donde se encuentra el carro. A los inicios del año 80 comenzamos a sufrir los embates del terrorismo. Comenzó el Perú con un enemigo común que es Sendero Luminoso. El partido manda al fusil a construir la conquista del poder. Sendero Luminoso era un desmembramiento del Partido Comunista del Perú, de inspiración maoísta en este caso, en una fuerza absolutamente sanguinaria, dogmática al extremo y con teorías de llegar del campo a la ciudad para tomar el poder. Unos años después, otro movimiento terrorista, el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Teníamos la ambición de luchar para capturarnos el poder y poner ese poder al servicio de la población, del pueblo, del país, ¿no? Pensábamos que podía ser una alternativa más propia, más nacional, ¿no?, más andina. El salvajismo de Sendero no llegó a tener un correlato en el lado del MRTA, que más bien buscaba tratar de ganarse la simpatía del pueblo. Sendero, donde no conseguía adhesión, arrasaba. Tupac Amaru era un grupo que quería el bien de la población apartada, que no tenía protección del gobierno. Eran como los Robin Hood de la época, ¿no? En el Perú, digamos, esta distinción es muy importante porque en la medida en que se considera un grupo guerrillero, se le dota tal vez de este aire romántico y no tan letal. Sin embargo, el MRTA también actuó con los mismos fines que el Sendero Luminoso y usando también el tipo de violencia, aunque ellos se enfocaron más en temas de secuestro. Tenían unas cárceles que decían las cárceles del pueblo, donde tuvieron decenas de encarcelados, hombres de empresa. Uno de estos empresarios que ellos secuestraron terminaron asesinados y arrojados a las calles, ¿no?, con una violencia que no tenía nada de diferencia con Sendero.
se produce un confuso intercambio de balas y la detonación de granadas. Mientras llegan al lugar de los hechos, más unidades policiales. Se conoce que entre los invitados se encuentran el canciller Francisco Tudela, el ministro de Agricultura, también congresistas. Cuando nos ordenan tirarnos boca abajo, yo le digo a mi mujer, soy hombre muerto, porque pensé que era Sendero Luminoso. Como que he trabajado en la Dirección contra el Terrorismo, sabía que era gente del MRTA. Es cierto que Sendero fue mucho más cruel, mucho más duro, pero el MRTA no fue una cosa tan simple. Saber exactamente qué iba a hacer el MRTA era siempre una incógnita. La propuesta es concreta, que los captores depongan las armas ante una comisión de garantes y que faciliten la evacuación de todos los rehenes, sin excepción. De esta manera, también quedará descartada la posibilidad del uso de la fuerza por parte del Estado peruano y de allí, con toda garantía, una salida que se puede estudiar. Segundo día en la crisis de los rehenes. Se prolonga la situación dramática en el Perú. Se teme por la suerte de alrededor de 400 personas que permanecen en el interior de la residencia del embajador japonés en Lima. Oye, ¿para qué es eso? Una especie de banderola, de cartelón. Ajá, hay un cartel efectivamente, Pati. Dice, no hay agua, luz, teléfono. Fujimori ordenó que cortaran la luz, pero la casa tenía un grupo electrógeno y mantuvo luz más o menos por unos 3 o 4 días dentro de la casa. Manejar una cantidad de gente tan grande como esa era un problema para ellos. Fue muy interesante la conversación con los americanos el primer día. Lo que me dijeron ellos es, we are written off, o sea, nosotros ya estamos tarjados de la lista de los vivos. El gobierno americano no negocia. Sin embargo, el objetivo eran los japoneses y entonces los liberó. Y según una decisión del MRTA, un número significativo de prisioneros, de personas detenidas en la residencia de la embajada de Japón van a ser liberadas. Este es el momento, un coche patrullero está encabezando la salida del primer autobús con rehenes liberados esta noche. Entre aplausos y vítores, los rehenes dentro de un autobús están saludando por las ventanillas. Ahí están los hombres que han permanecido 5 días. Había varios embajadores, algunos de los cuales se fueron liberando, y allí estaba el nuestro, que, bueno, la casualidad lo puso allí. El embajador uruguayo está ahí adentro. No está. Se especula que la presencia de 2 integrantes del MRTA detenidos en Montevideo a la espera de una extradición tenga mucho que ver con eso. Lo que ocurría es que aquí había un proceso judicial en trámite que estaba en un tribunal de apelaciones, estaba en la mitad de su proceso, era un proceso de extradición, si mal no recuerdo. El presidente Sanguinetti toma la decisión de liberar a los MRTistas para lograr liberar al embajador del Uruguay en el Perú. Se trata de una sola liberación, la liberación del señor embajador de Uruguay, el señor Tavares Bocalandro. El número de personas detenidas ahorita es de 105. Gracias. Me dicen que ha habido algunas negociaciones, no lo sé. Se ha dicho en algún momento que nosotros hicimos una negociación, y eso no es verdad, no hubo ninguna negociación. Tampoco sería posible una negociación en el sistema jurídico uruguayo porque la justicia es independiente. Cada gobierno tiene una posición diferente según su situación respecto a los actores principales de este evento. Pero claro, el MRTA no ha realizado actividades terroristas en el Uruguay. El presidente Sanguinetti tiene que ver esto con un cristal uruguayo. Hay un error de concepto en decir el gobierno tomó una decisión. La decisión la tomó la justicia independientemente del gobierno. Me cuesta un poco hablar, estoy un poco emocionado, pero bueno, quiero mandarles por intermedio de ustedes un gran saludo a todos mis amigos, mis familiares en el Uruguay.
Muy bien, embajador. Feliz Nochebuena. Que pase muy bien. Lucho aquí departiendo unos breves instantes muy familiares con parte de esta gente, esta linda gente, esta familia que nos alberga y nos está saludando, con quienes hemos compartido muchas cosas. Somos ya parte de esta familia, pero muy felices porque el optimismo no se pierde, a pesar de todo, como tú bien lo dijiste, Lucho. Es difícil, pero podemos salir adelante y esfuerzo sobra. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nochebuena, que suele ser una noche de reunión familiar, ¿no? Tradicionalmente, como nosotros obviamente no podíamos dejar los puestos, nos fueron alcanzados algunos alimentos, ¿no? Alusivos a la época navideña. Feliz Navidad. Y hombres y mujeres somos cada uno. Feliz Navidad. Lejos de tu hogar. Un poquitico. ¿Desde dónde? De Miami. En algún momento de esta suerte de celebración, de pronto se embargó una suerte de culpa, ¿no? Pensando, oye, ¿cómo estarán allá adentro? Y se nos ocurrió de algún modo intentar hacer llegar un mensaje. Gritamos a voz en cuello, ¡Feliz Navidad!, ¿no? Luego al día siguiente amaneció un cartel que te habla en las ventanas que decía ¡Feliz Navidad, hermanos!, ¿no? El gobierno está pidiendo la intervención de la iglesia y yo le dije, bueno, pero tengo una relación de cercanía, por decirlo de una manera, con el presidente Fujimori, no creo que voy a facilitar nada estando en estas circunstancias, ¿no? El obispo Cipriani se apersonan a la embajada con otra finalidad que ser garantes. Considera que es su deber dar auxilio material y espiritual a los rehenes y conversar con los terroristas. Fundamentalmente quiero dirigirme a todos ustedes porque hay un deber de justicia, que es decirles a todos los familiares de todas las personas que están adentro y de todos los países que sus familiares dentro están sanos. Empezamos a trabajar con Tudela, no con el gobierno, un marco de cómo podría ser un encuentro para conversar, negociar, que se le llame como quiera, pero que las posiciones se puedan exponer en una mesa. Y en ese momento se incorpora el embajador de Canadá y se incorpora no el de Japón porque no aceptaba dialogar, estaba de observador. Y para los asuntos humanitarios, la Cruz Roja. El obispo Cipriani, el embajador de Canadá y el delegado de la Cruz Roja Internacional han permanecido durante casi 3 horas en la Casa Tomada, transmitiendo al jefe del grupo armado las propuestas que ayer recogieron en su reunión con el ministro encargado de las conversaciones. A la salida han anunciado que se están creando las condiciones para el diálogo. Hemos hecho algunas coordinaciones sobre el ir avanzando en la coordinación para el inicio de las conversaciones preliminares. Mi idea es prolongar la situación de incertidumbre lo más posible para poder ir evacuando la mayor cantidad posible de rehenes y para no precipitar una acción militar. Buenas tardes. Voy a anunciar la liberación del señor embajador de Guatemala, el señor José María. Paralelamente, era evacuado de la residencia japonesa uno de los rehenes, Juan Kanashiro, de 85 años, quien debió ser trasladado de urgencia a la clínica San Felipe por problemas cardíacos. Lo que nosotros comprobamos por el testimonio de los rehenes que iban saliendo es que el trato era casi considerado, ¿no? Respetuoso, decían algunos.
それで、72人まで人質の数が減った段階で私は交渉をやめました。Y dejaron a los viceministros, a los ministros de diversas ramas, al canciller que era Pancho Tudela. Queda claro que esto estuvo planeado con bastante detalle, ¿no? Se trataba de una fiesta muy importante a nivel diplomático y con tantos, además, rehenes de relevancia política nacional e internacional. Además de que ocurriera eso en la Embajada de Japón, siendo Fujimori prácticamente un japonés, ¿no? Entonces era como humillarlo un poco más, ¿no? Y era curioso porque Fujimori en esa época y durante todo su gobierno, e incluso después, se ha preciado de haber derrotado al terrorismo. Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana. Una sociedad extinguida por la violencia, el terrorismo y el narcotráfico. En una palabra, casi una economía de guerra. Fujimori era un outsider, venía sin ninguna presencia a nivel nacional y la sensación de la gente es que el modelo partidario había fracasado. Esa sensación de temor creo que es la que prepara de alguna manera para la acogida entusiasta de un régimen autoritario. La gente volvió a decir, ¿por qué no tenemos un Pinochet? ¿Por qué no tenemos un Videla? Aquí lo que falta es orden y mano dura, ¿no? Como todo dictador, era bastante demagógico. El pueblo recibía bastante bien estos actos de demagogia que hacían que él tuviera una aceptación popular bastante alta. Al año 96 ya había habido varias denuncias de corrupción, de malos manejos. De algún modo comenzaba a haber una conciencia que las cosas no eran exactamente como las pintaba el gobierno. Él gobernaba con el general Hermosa y con Vladimiro Montesinos, que era su asesor y que era el jefe del servicio de inteligencia. Se ven envueltos en esta situación en la que prácticamente es un ridículo internacional que de alguna forma tienen que resolver. Ya, entonces, por favor, hagan una cola, uno por uno, con su documentación. El señor Alberto Fujimori se dirige al país y señala que el MRTA está pidiendo un diálogo con un fusil en la cabeza, desconociendo que nuestra organización siempre planteó que estaba abierto el camino del diálogo y la posibilidad de encontrar los caminos más correctos para una paz con justicia social. Ellos requerían que les dieran libertad en un lugar de la selva, que se liberaran a 450 y tantos encarcelados terroristas que estaban en prisiones de Bolivia, Uruguay y de Perú, que les paguen un bono de guerra de $6 millones y que se cambie la política económica del Perú. Eso era absolutamente absurdo y era obvio que si nos llevaban a la selva central nos iban a dar un tiro en la nuca a cada uno de nosotros. Los objetivos sociales, políticos que tenían los terroristas eran reales, precisamente porque había mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha injusticia. Si uno se siente parte de una mayoría absolutamente postrada y observa cómo otros se enriquecen a costa de esa mayoría, no todo el mundo tiene la capacidad de resiliencia de convertir eso en alguna energía positiva. Es complejo hablar de eso porque antes de que tú puedas comenzar a hablar de problemas sociales, ya hay gente que te está acusando de defender a los terroristas, ¿no? ¿Ustedes creen que es posible que se dé un diálogo profundo, una pacificación de Perú con el grupo este armado?
conocemos las prioridades, los diálogos que se vienen llevando a cabo, pero naturalmente tenemos la esperanza de que todo marche bien. Había esperanzas en que las negociaciones podrían darnos la libertad. Ahí, sinceramente, yo decía, por mi vida, no merece que el Perú sufra otra vez la vuelta del terrorismo. Si Fujimori llegó a proclamar en los últimos años que el terrorismo murió en el Perú, este golpe del MRTA puso a prueba el éxito de Fujimori en la lucha contra la subversión. El presidente peruano ya llegó al Canadá, donde se reunirá con el premier japonés Kyutaro Hashimoto. El encuentro intentará buscar una solución a la crisis de los rehenes que ya lleva 45 días. En Toronto se reúne el primer ministro del Japón y el presidente Fujimori y acuerdan que el Perú no va a utilizar la fuerza siempre y cuando la integridad psíquica y física de los rehenes no sea puesta en peligro. El gobierno peruano tenía un compromiso con Japón y con la comunidad internacional de privilegiar una salida pacífica. 日本政府はこういう事態が起こったらですね、何よりも平和解決をいろいろな方がいらっしゃいましたからね、これは大丈夫だろうと、ペルー政府はしっかり対応してくれるだろうということは、ここは私は安心して。Hemos presentado, como ustedes conocen, la solicitud del apoyo de los países garantes. El presidente Clinton está decidido a contribuir con esta decisión. Por supuesto, de un comienzo pensamos que una salida de fuerza también se estaba barajando. El día siguiente de la toma comenzamos a trabajar con los planos de la residencia del embajador. Pintamos en un patio el primer piso en un lado y el otro, y hacia el otro el segundo piso, y ahí entrenamos. Hacia el otro lado. Pedimos hacer una tabiquería, o sea, sobre las líneas de tiza en el piso se colocaron las paredes y se construyó el segundo piso con material noble, sin techo. La misma cosa, pero ahora al trote, ¿no? Y cuando el que pasa adelante, un buen golpe de espalda, entra rápido, se para aquí y al toque comienzan a entrar. Y estos ensayos tienen que ser hechos de la forma más real posible. Entonces se comenzó a construir en este lugar la réplica de la casa del embajador. Entonces aquí sí pudimos entrenar. Carlos, Juanca, estudia, ¿me copia? Todo empezó una noche de diciembre. Estábamos en pleno cierre y de repente llegó la llamada desesperada. El Sendero Luminoso se ha metido a la embajada. ¿Qué embajada? La embajada del Japón se ha metido a Sendero Luminoso. Poquito a poco fuimos descubriendo que no era Sendero Luminoso, sino que era el MRTA. Están haciendo guardia acá permanente, 24 horas. A los 10 minutos de que comenzó esto, nosotros ya estábamos acá arriba. Fui asignada como reportera de día, de noche, de vivos, ¿no? De todo el suceso. Ya existían los antecedentes del secuestro del M-19 en Bogotá, del secuestro de la embajada en Londres. Entonces dijéramos como que ya los periodistas sabían que se venía un plato fuerte en términos visuales. Hormigueado de periodistas, más de 1000 periodistas de todo el mundo. Not only locally but internationally to take some action, because if there is no action taken, potentially this could last for months, if not more than a year. Ya casi la 1 y estamos enlazados permanentemente con la antena satelital de TN, así que nos reencontramos cuando quiera. Yo nunca había estado en un acontecimiento que concitara la atención y la presencia de tantos periodistas. Los dos extremos de la calle que daba al frente de la embajada eran un caos, de policías, de curiosos, de familiares preocupados. A partir de toda la cobertura hay un montón de periodistas alrededor, entonces se empezó a generar empresas o negocios en paralelo, ¿no? Reparación de cámaras, venta de rollos de... En mi caso personal, muy aparte, como te decía, los 4 meses vendí como 15.000 rollos. Servicios de comunicaciones. Venta de ventanas, venta de espacios, o sea... Camarógrafos. Mejor postor. Solamente mi agencia pagaba entre 1.200, 700 y 800 dólares solamente por ventana. Hubo familias que se terminaron acostumbrando a vivir con un japonés en la ventana. Teníamos ya identificadas cada una de las ventanas, en qué ventana se asomaba qué terrorista, los mismos rehenes que colgaban carteles. ¿Para qué es eso? Son letras de color verde que no las logramos distinguir. Es un mensaje en japonés, Pati, distinguimos desde acá.
Era una cuatringa. Entre 4 eran los que tomaban las decisiones mayores. Y en esos 4 habían 2, Salvador y Tito, imposibles de dialogar. Eran más bien temerarios, chantajistas. Y habían 2 persuadibles hasta cierto punto, que eran Néstor Serpa Cartolini y Rolly Rojas alias Elara. Mi hermano decidió estudiar sociología, yo decidí estudiar economía. Y respetábamos nuestras opiniones. Hay un parque adicional también. Vivíamos un momento y una situación muy complicada a nivel del Perú. Él decidió estar en el MRTA. Podía entender que había asumido una acción por querer hacer un cambio, ¿no? Este soy yo. Y este es el mundo. Este soy yo y este Sí. Pasados los días, cuando dicen la embajada, tomaron la embajada, ya pasó los días, pero ¿quiénes serán? ¿Cómo será? Después acá comentaban, ahí está el roble, su voz, por su manera de hablar. Él era el que más podía discutir, el más enterado en la política del día a día del país. Le gustaba estar conversando con los rehenes, aprendiendo algo. Ofrecía cosas como, por ejemplo, vamos a jugar ajedrez y me gana, lo suelto. Mentira, nunca nos soltó, le ganamos, pero igual nos dejaba adentro. El más antiguo, tanto en edad como en experiencia, era Néstor Serpa Cartolini. Néstor era un líder obrero muy querido en los sindicatos, en los gremios. El obrero tiene una cosa que tiene que estar en su puesto de trabajo. Él tenía esa disciplina, que es la disciplina que se necesita pues para hacer la guerra, ¿no? Esas fotos y esos planos quedarán pues ya en el archivo de la organización. Estaba en una nube del escenario mundial, de haber conquistado prácticamente el Perú, con una, yo diría, vanidad absolutamente desbordada. Era un hombre que estaba ya más allá del bien y del mal. Sus ojos eran absolutamente inexpresivos, tenía unos ojos negros, sin brillo. También era una persona con un enorme problema personal, que era su esposa que estaba presa, Nancy Gilbonio. Hay peticiones respecto a presos específicos y Cipriani quiere llevarlas inmediatamente al gobierno. Y ahí comienza la negociación sobre los nombres específicos de las personas que Néstor Serpa Cartolini quieren que sean liberados. The release of the MRTA prisoner is not viable. I said at the beginning unacceptable. Now impossible. A mí me golpeó porque yo en mis sentimientos sí era partidario de que a Nancy Gilbonio podían soltarla. Naturalmente él siempre insistió sobre la tesis de la liberación de todos los presos, cosa que lo llevaba como un ferrocarril a 200 kilómetros por hora hacia la muerte. El presidente no va a soltar a nadie. 2 no van a transar nunca. Y de los otros 2, uno de ellos tiene esta dificultad personal muy íntima. Yo veía que era muy difícil el que se pudiera llegar a un consenso. En los primeros días hay una discusión sobre quién manda. Yo dudo un instante, pero siento que es mi vida la que está en juego y digo yo mando. Mi relación, así como más personal, siempre fue con Tudela. Un hombre muy frío, con una cabeza muy organizada.
Mi rol principal era estar en contacto con los terroristas y con los garantes simultáneamente. はっきり分かりましたので、また人質になった人たちの中にも元の、海軍特殊部隊の司令官のジャン・ピエトリさんとか。Cada uno de nosotros, de los que llevábamos uniforme, sea de la Fuerza Armada o de la Policía, sabíamos nuestra jerarquía, digamos, ¿no? El almirante, digamos, era la persona, acá en el Perú le decimos la más caracterizada, ¿no? Las consultas de tipo político eran definitivamente del doctor Tudela y la parte netamente militar era mía. Como un oficial experimentado de las fuerzas especiales, empieza primero a establecer un plan de vigilancia sobre los terroristas. Yo estoy intentando explicar a la audiencia de Antena 3 Televisión un poco por qué hay grupos guerrilleros, la situación social que se vive en Perú tan difícil para algunas capas del país y al mismo tiempo intentar explicarles los esfuerzos que están haciendo gobierno y guerrilla para evitar lo que a todos nos parece que es lo fundamental, que es que no se produzca violencia a la hora del desenlace de esta crisis. Lo que han señalado los comunicados oficiales así lo indican, digamos que hay un deseo de no solo salir airosos de esta acción, sino de poder avanzar en general hacia una pacificación global del país. Miembro del equipo de la WTN, vigila la casa de los rehenes, acompañado de la música de su tierra. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada. Comenzó el Niño del 97, hacía bastante calor en Lima. Y la habitación con tanta gente era muy calurosa. Estábamos en un techo limeño que para quienes conocen Lima, pese a que siempre hay un colchón de nubes, los rayos solares igual te calcinan y no había muchas facilidades. Las comidas no las tenían que pasar por medio de poleas, desde fuera del perímetro hasta adentro. No teníamos más que, digamos, un pequeño baño para 15 personas, dormíamos a la intemperie, algunos no tenían carpas, otros tuvimos la suerte de que nos pasaron alguna carpa. Acá es donde dormimos. Son unas camas muy cómodas que nos han acondicionado para poder trabajar. Ya no, la espalda siempre bien. Siempre bien. ¿Ah? Derecha. Acá. その時に私が一番心配したのは実はペトロレアとは5つしかなくて、そのうちの1つはテロリストも使ってましたので。El ambiente era insoportable, no había agua, no había baño, todo era muy rústico. Monseñor Cipriani decía, lo que más me molestaba de ir a verlos era olerlos. Casi vomita del hedor de gente, de comida pudriéndose, excrementos, todo lo que puedas imaginar que ocurría ahí dentro, ¿no? Para bañarte tenías un vaso de agua. ¿Con qué te podías bañar? Te echabas un poquito de jabón, te hacías como que y después te enjuagabas. Ese olor nosotros ya ni lo sentíamos, pero éramos perfectamente conscientes de que estábamos viviendo en medio de la mugre más absoluta. En el interior ya los desperdicios se deben haber deteriorado. Están en estado de contaminación. Debido al fuerte calor. Por supuesto, los residuos sólidos no resisten más de 48 horas porque ya la basura entra en estado de composición y ese es un componente tóxico para el ambiente. Venían las cajitas con la comida, la revisaba la Cruz Roja, la policía, los terroristas y entraban donde nosotros. Lo primero que hacíamos era abrir la cajita y oler. Si olía podrido, esa comida se iba a la basura y no comíamos ese día. Una noche durmiendo, siento una corriente eléctrica, pienso que he tomado un cable. Al día siguiente siento lo mismo, me doy cuenta que es una rata que está corriendo sobre mí. Cada uno buscaba aferrarse a la vida. Pese a que habían rehenes que estaban dispuestos a cortar el pelo, decían, no, yo me voy a cortar el pelo afuera. Yo no me dejé de afeitar ningún día. Me raspaba con la navaja que tenía, como sea. La suciedad, la mugre, el cautiverio, el abuso, nada de eso te hace perder la dignidad, nunca.
pasaban semanas y no pasaba nada. Simplemente se repetía la rutina, que entraba la Cruz Roja, salía la Cruz Roja, entraba el agua, salía el agua, entraba la comida, al punto que ya teníamos ya cuántos kilos de basura salió hoy día, cuántos kilos de comida entró. Hubo días de miedo, días de furia, días de risa, días de preocupación, todo. Sí estaba. Yo estaba allá, me sacaron. No, pues entonces a los fotógrafos, déjenme medio metro, pues. Claro, pues hermano. ¿Por qué no queréis sacar chino? Había un orden establecido, pero siempre alguien trataba de sacar ventajas. Entonces se planteaban esas discusiones fuertes. Pero el criterio predominante era respetar el lugar que tenía cada uno, el que llegó primero y se ganó ese espacio. Y todo el mundo iba con la sensación de que yo me gano la lotería. Cuando yo vaya algo va a pasar. Yeah, I covered the story of Waco, Texas a couple of years ago, and this story is similar to the one I've covered in Waco, Texas, the standoff and the amount of time it's taken to come to an end. Las tardes eran muy angustiosas, porque a eso a las 3 de la tarde ya se instalaba el tedio, y entonces venía la ansiedad. Esta es la cuarta reunión del interlocutor gubernamental en la crisis de los rehenes. La reunión comenzó a media tarde en Lima y en ella se va a discutir una propuesta de los garantes para que pueda continuar el diálogo en busca de una solución pacífica a la crisis que cumplió hoy 65 días. Cuando fueron pasando los días, nosotros discutíamos el avance de las operaciones diarias. A todos nos habían quitado el beeper y el teléfono celular. Y hay gente que se acerca donde mí y me dice, almirante, tengo un beeper. No era común que los rehenes bajáramos al primer piso, por ejemplo. Pero como yo ya tenía cierta confianza con ellos, conversando, bajaba a veces, hasta que descubrí que en un closet tenían guardado todo. Pues. Y en una noche, un par de oficiales míos se metieron a ese sitio, sacaron todos los beepers, le quitaron todas las pilas a todos los beepers y nos hicimos como de 15 pilitas chiquitas de esas que fueron las que sirvieron para mantener el beeper vivo. Un día cualquiera amanecieron unos parlantes muy grandes. Era una música sumamente alta, estridente. Como una especie de heavy metal, una cosa así. Para poder hablar teníamos que levantar el tono de voz. Yo estaba desesperado. Estos altoparlantes, a todas horas, el escuchar esta música imparable, o sea, si tocara Mozart, tal vez uno resistiría. Se comenzaron a hacer muchas especulaciones con respecto a precisamente el objetivo psicológico, ¿no? De torturar un poco a los terroristas con esta música. De hecho, eso nos alcanzaba a todos. Afecta a los terroristas, afecta a los rehenes, nadie se escapa y probablemente afectaba a los policías y militares que estaban alrededor de la embajada de la misma manera que nos afectaba a nosotros. Como apreciamos en la residencia, continúa igual, Pati Carrera ya definió el hecho. 24 horas del día, más de 300 periodistas peruanos y extranjeros siguen atentamente el tenso desarrollo del Un terrorista, dos terroristas se balanceaban sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a un camarada. これ午前中にですね、そういう語学の教室を開いて勉強する、そういうことでなんか生活にリズムをね持たせるようにしてました。 Escuchábamos la radio, leí muchísimo, releí Moby Dick, que en ese contexto resultó extremadamente interesante. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Guayag, el Búfalo, Prista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva se balancea sobre una torre derrumbada. Llegaron a la embajada unos libros que habían mandado a la Biblioteca Nacional y una serie de imágenes religiosas del Señor de los Milagros, etc. Y claro, a todos nos llamó la atención las imágenes religiosas. Ya Pietri empezó a conversar con estas
imágenes. A todo lo que ingresaba yo, buscaba dónde lo ponían, iba y decía lo mismo. Soy el almirante Gianpietri, tengo un beeper número tal. Si me están escuchando, denme una señal. Parecía una cosa de locos. El presidente Fujimori un día me hizo ir a Palacio y entonces me dice, mira, esta guitarra le está enviando la esposa de Lucho Gianpietri para que puedan tocar guitarra. Y le piden a Marcela, mi mujer, que me ponga una dedicatoria en la guitarra. Mi amor, para que me recuerdes mis noches sin ti, esa guachafada que nunca me había dicho ella misma. Pero bueno, la puso. Y yo con toda sencillez, porque nunca lo escuché tocar guitarra, le dije, presidente, Gianpietri no toca guitarra. No, sí, no. Gianpietri no toca guitarra. Aunque estuviera de acuerdo con uno o con otro, no me puedo prestar a hacer trampa. La salida de Monseñor Cipriani, él llegó acompañado de un miembro de la Cruz Roja que portaba 2 guitarras y por segundo día consecutivo estaba jalando una valija de viaje. Las guitarras llegaron, las desarmaron, le sacaron las cuerdas, las miraron por arriba, por abajo, no encontraron nada y me la dieron a mí. Y uno de los botoncitos para parar la guitarra era un micrófono. Al cabo de unos días que estoy entrando al cuarto donde estaban todos ellos, lo veo a Gianpietri con la guitarra. Me dice, esa guitarra me ayuda mucho. Como no había señales, discuto con el Pancho Tudela, le digo, y esto no me transmite, ¿por qué no le pedimos una acción? Yo le digo, dile que toquen la cucaracha. Encontraron una versión absolutamente atroz de la cucaracha que yo nunca había escuchado. A nosotros nos alegró muchísimo porque sabíamos que sí nos estaban escuchando. Fujimori 大統領がカストロのところに行っておりますね。でカストロさんとフジモリさんが話をして、このテロリストたちをキューバが一旦引き取るということで話がついたんですね。Fidel Castro les manda una carta. Eso para ellos era el reconocimiento máximo. Castro dice que los recibe en Cuba, pero no les dice que depongan las armas, porque Castro obviamente no puede mellar su prestigio de líder revolucionario. En vez de tomar eso como una posición mínima sin compromiso frente a las solicitudes del gobierno peruano, ellos lo entienden como un respaldo y un endoso para que continúen. Creo que se produce esa reacción al interior de ellos en que los dos violentos condicionan a los otros dos en su negociación. El error o la equivocación me parece que se produce cuando caen en una indefinición. Tito, Salvador y el árabe se opusieron y Serpa dijo que sí. Si yo hubiera estado y hubiera tenido una forma de comunicarme con él, hubiera hecho todo lo posible, decirle, mira hermano, acá no tienes otro camino nada más que irte. Si ellos hubieran aceptado todo eso, ¿no? Y si hubieran ido del país, eso hubiera sido un éxito total. Pensaban que el gobierno se iba a tirar al suelo y iba a liberar a todos los presos y iba a acceder a sus peticiones. Fujimori decía que él no dialogaba con terroristas. Japón decía que estaba prohibido de dialogar con terroristas. Si yo entraba ahí a buscar una salida de paz y la salida es violenta, yo tengo que salir de ahí inmediatamente. No puedo ser cómplice ni puedo ser un tonto útil. No puedo serlo. Cipriani había puesto una fuerza
increíble. Se había comprometido tratando de salvar a los terroristas, era genuino su intento de salvarles la vida. El estrés lo demolió, se enfermó y vino un día y me dijo, de aquí en adelante no va a pasar nada. Se me hizo mucho más duro respirar la falta de libertad y ver, porque se notaba, que al gobierno no le importaban los rehenes. Yo creo que los negociadores hicieron lo posible para tratar de buscar una salida negociada, pero desconocían que detrás de ellos estaba generando todo un operativo. El gobierno comenzó a manejar las cosas conversando con los rehenes, tuvimos tiempo y desarrollamos un segundo plan en razón a que las casas aledañas o las casas vecinas a la residencia del embajador fueron alquiladas. Esta maqueta representa la residencia del embajador de Japón. Estas casas de la 1 a la 4 fueron alquiladas. O sea, tuvimos nosotros control sobre estas casas. Las personas que vivían aquí salieron. En el mes de marzo llaman a los delegados de los dormitorios. Va el delegado de mi dormitorio y cuando regresa le preguntamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nos han hecho escuchar el piso. Parece que algo están haciendo, pero muy abajo. Habían escuchado por la noche como ruidos y los rehenes les habían dicho que eran ratas o que no sé qué les habían dicho. Oiga, ¿va a ver usted cómo se oye? Le dije, no, mano, yo no estoy aquí para oír nada. Si ustedes creen que hay un túnel, se rompen las negociaciones y ya, pues, ustedes verán, ya. Yo ya no doy para más, no estoy para ver si hay túneles o no hay túneles. Yo tenía la misma como especulación, ¿no? En torno al tema que tenían varios. A partir de las 11:30 de la noche comenzaban a llegar algunas camionetas que entraban en retroceso, llegaban a Barranco y doblaban hacia la izquierda. Pasando Barranco y doblando a la izquierda se ingresa a una calle que desemboca en entidades militares y de inteligencia. Pudimos filmar a las camionetas en su entrada y salida. Con mucha dificultad, porque está rodeado de policías. Un miembro de prensa de las cámaras que habían alquilado todo el sector han ponchado la furgoneta, al parecer a lo que han metido el saco de tierra, ha caído tierra en el parachoque. Al día siguiente salen a la República, están construyendo túneles. La publicación de esta investigación suscitó y suscita hasta ahora polémica. Es un caso de dilema ético en que los periodistas tenemos que escoger entre dos principios: el dar a conocer un hecho de interés público y el derecho a la vida. En el diario estas cosas de verdad que se discutían mucho. La palabra final la tenía el director. No llegamos a convencer al director de la publicación. En ese momento era un talibán y yo era de la idea de que se publicara. Si hubiera sido el director, seguramente hubiera pensado como él hubiera dicho, no es prudente. Muchas veces los periodistas, por el temor a que la competencia te gane una información clasificada que tienes, no piensas en las repercusiones. Lo real es que la publicación se produjo y no tuvo los efectos que los detractores dicen. Las conversaciones exigen una especial reserva, por lo que la información de los asuntos que se traten merece ser administrada por todos con suma discreción y responsabilidad. El pasto del jardín estaba seco, pero había una raya de pasto verde que corría de una de las casas hasta la parte de abajo del edificio donde estábamos nosotros. Y yo le he dicho a Pancho, ahí abajo hay un túnel. Me parece que ya el MRTA sabía que había un túnel. No estaban dando una información que perjudicaba la información militar, pero ellos tenían otra evaluación.
En lugar de que esto generase una mayor preocupación, generó mucho más descuido, cometieron un error inmenso, subieron todos al segundo piso. Con lo cual dejaron el primer piso libre de rehenes. Tanta oración y tanto deseo de paz, y de pronto ante el riesgo de un túnel, dejan todo el primer piso vacío. Primer mes, segundo mes, tercer mes. La gente estaba aburrida, la gente de él, que habían ido por 3, 4 días, 5 días, una semana, idearon el tema del fulbito, de jugar fulbito en la sala y el comedor abajo. Fue una idea de Serpa, su jefe, digamos, para distraerlos, porque precisamente estaban aburridos. En esa situación nosotros vimos que comenzó a aflojar la guardia del segundo piso. Se duermen, se descuidan, los encuentras conversando. Corta la ayuda médica. Yo me doy cuenta que han violado el acuerdo de Toronto. Ellos piensan que es una medida de presión contra el gobierno. Lo que en realidad están haciendo es liberar al gobierno del freno que el gobierno del Japón le ha puesto. Ya en ese momento tenía comunicación yo afuera. Y le digo, o nos sacan o nos vamos. Y me contestan ellos del otro lado. No malogre el día D. No teníamos cómo saber cuándo iba a pasar algo. Simplemente era estar atentos no solamente a la cobertura, sino resguardarnos a nosotros mismos, ¿no? Fulano de tal, si hay una salida pacífica, tú te enteras y vas al aeropuerto. Y si es una salida violenta, tú te enteras y en ese momento vas a los penales para ver si se genera un motín. Y así cada periodista tenía ya la consigna. Yo recibo un mensaje y me dieron todas las acciones que tenía que hacer después de transmitir que están jugando fulbito, cuánta gente hay arriba, que estén con ropa calada. Nuestra función principal era evitar que los elementos del MRTA ingresen al cuarto del embajador, porque en el cuarto del embajador habían abierto la puerta que precisamente da a la terraza. Cuando tenga la puerta abierta y esté todo listo, diga usted la palabra esta, Mari está enferma. Esto va hacia el final y no hay fuerza humana que pueda desviar el curso de los acontecimientos hasta la tragedia final. La embajada va a ser tomada por asalto. .00 horas, ha iniciado el partido. Serpa está jugando. Tito está jugando. Estoy listo para cuando me ordenen abrir la puerta. Cambio. Dentro del túnel un calor insoportable, la adrenalina misma de cada comando por cumplir bien su misión. Preparo la puerta. Suerte. Aquí lo vamos a esperar perdido. Yo tenía total serenidad en ese momento. Si yo hubiera muerto, me hubiera ido en paz conmigo mismo. Estoy al lado de él cuando se da la clave para el inicio de la operación. El mar arriba 1, abajo 13. Mari está enferma, Mari está enferma. Que tenía que entrenar pavlovianamente al terrorista encargado de matarme.
Durante 10 días era invariable. Él sabía que entraba al cuarto y yo estaba en ese rincón. El día del rescate me cambié de cuarto. Hizo sobrevolar un helicóptero y eso paró el partido de fulbito. Oí un bombazo como si fuese, vamos a decir, en la casa de al lado. Entonces yo digo, me voy. Cuando voy a salir, me dice uno, mira, allá no tienes nada que hacer. Los terroristas a esta explosión han tomado sus posiciones defensivas y han comenzado a disparar. Y ahí comienza la acción ya violenta. La explosión abrió un paño de esta puerta. Entra el terrorista, levanta el fusil y va a disparar y no estoy en el rincón. El objetivo principal era de rescatar con vida a todos los rehenes. Cuando son exactamente las 3:27 minutos de la tarde y es aproximadamente unos 3 minutos que han ingresado miembros de las Fuerzas Armadas a la residencia japonesa y se desconoce hasta el momento cuál es la situación de los rehenes. Solo recuerdo a la periodista, porque era una mujer la que estaba en turno, gritando ¡Están entrando! ¡Están entrando! Agarré mi auto y fui lo más rápido posible. Yo estaba yéndome a dormir, explotó y simplemente quise reingresar. No pude. Estaba paradito, acá estaba un amigo sentado, ahí estaba el televisor al frente, le agarra así fuerte, ¿no? Porque mi hermano está bien. Cuando ha entrado el terrorista y ha buscado en el sillón, ha visto a otro de los rehenes y no le ha disparado. Y entonces recorre el cuarto buscándome y va a perseguirme al otro cuarto, pero ya me ve en la terraza. Y el terrorista que lo vigilaba detecta que sale y dispara. Yo me tiro a la caja de la escalera y me da el balazo. Voy gateando hasta un lugar que me señalan los comandos del jardín y veo sangre del pantalón. Por acá. Va a contar. 6, 7, 8, 9, 24, 25. ¡26! ¡Van 26! Creo que el haber entrenado durante 10 días a mi asesino a encontrarme siempre en el mismo sitio me salvó la vida.
4 jueces se metieron al closet. Los terroristas los ametrallaron a la altura del vientre. Uno de ellos murió, que es Justi. Era como un parte de guerra, ¿no? Ver salir a estos heridos y ver que el MRTA no contaba. Eso también era muy duro, ¿no? Pero hasta ahora vamos a aceptar el terrorismo. En el Perú vamos a fundamentar los principios de la democracia. La operación de rescate representó el costo mínimo posible. Había dicho que para mí todos los rehenes eran parte de mi familia. Por eso horas después de que ya estaban los cadáveres regados en la residencia, Fujimori empieza a caminar entre ellos, y por supuesto intencionalmente para expresar esta imagen de victoria. Eso fue tremendo. Todos muertos. Pasearse encima de los cadáveres de todos después de haberle matado. Mandar a matar. ¡Qué corazón! A mí me da pena que hayan muerto los terroristas porque tuvieron oportunidad de salvarse, pero no tenían otra posibilidad. No teníamos otra posibilidad. O eran ellos o éramos nosotros. Cuando un soldado muere en defensa de la patria, nace un héroe.
¡Qué gran honor para un soldado peruano! Pero eso no nos impide llorarlo. Él había fallecido en combate por liberar a los rehenes, porque lo que él más quería era salvar a los rehenes. Su misión era esa. Fujimori dice textualmente, se le va a entregar el cuerpo. Nos fuimos al hospital de policía en la noche del día siguiente, no me dan el cuerpo. Señora, ¿usted cree que se le está impidiendo ver a su hijo? Exactamente qué es lo que le han dicho ahí en el interior. Que esperemos, que esperemos. ¿No pudieron conocer el cuerpo todavía? Todavía. Que me entreguen el cuerpo, que hasta cuándo me van a tener así yendo y viniendo y mintiendo. De ahí nada más que va a poder traerle ni flores, nada, señor. Acuden a nosotros algunos familiares de los MRTistas para pedir que les entreguen los cuerpos. Entonces es en esa circunstancia en que acudimos nosotros a la morgue para verificar que efectivamente la familia pudiera ver los cuerpos y recuperarlos. No pensamos, te queremos mucho, Ronnie, te queremos mucho. No es que les entregaron los cuerpos, pero por lo menos les entregaron, en el caso de Rolly Rojas creo que lo llevaron a su casa y de ahí inmediatamente al cementerio que ya había sido elegido por la policía y los militares, lo mismo en el caso de Serpa Cartolini. Lo único que pude tomar era esto cuando lo están enterrando, no te permitieron abrir el cajón para mirarlo si era o no era, no te permitieron. Va a mi trabajo, va a buscarme el padre Juan Luis Cipriani. Fui y conversé con él. ¿Lloró por qué? ¿Lloró por mi hermano que murió, le dije? ¿O lloró solamente por Justi? ¿Tú por qué has mandado lo del micrófono y todas esas cosas, no? Porque todo lo que se decía, ¿no? En un programa de televisión, el documental que están poniendo es enfocar mi cruz, como si mi cruz fuese una especie de micrófono, una serie de objetos, como decir, estos son los objetos que él está utilizando para jalar información. Efectivamente entiendo que a través de la Biblia y de la guitarra se pudieron ingresar algunos de los instrumentos con los que se recogía la información de inteligencia. Los micrófonos los ingresó sin darse cuenta la Cruz Roja, no Cipriani. ¿La metió la Cruz Roja? Pueden ustedes seguirlo. ¿Cuántas cosas más metió la Cruz Roja sin darse cuenta? No lo sé. Yo lo que puedo estar seguro es que no metí nada ni dándome cuenta ni sin darme cuenta. Nada. Nada. A mí me parece que Cipriani estaba manipulando. 5 días antes de la captura de la casa del embajador, él se enferma. Qué raro, ¿no? Justo después de 3 días se produce la operación, ¿no? A mí me parece que Cipriani sabía. Si el gobierno me dice solo un detalle de que está preparando una entrada violenta, yo tengo el deber moral inmediato de ir a la Nunciatura Apostólica y retirarme. Al mismo tiempo digo, entiendo que el gobierno tenía como tarea salvar la vida de sus ciudadanos. Lo entiendo.
población, por supuesto, recibió con entusiasmo el resultado, pero conforme fueron apareciendo otros datos, hubo un cisma, ¿no? El operativo tuvo una mancha de inicio fundamental, que es que Fujimori, a través de Montesinos y sus oficiales del ejército, evitaron la recopilación de pruebas y el registro de criminalística. ¿Por qué se produjo esto? Da para mucha especulación. Años después, un diplomático japonés había dado una entrevista a El Comercio diciendo de que él había visto con vida a por lo menos 3 personas de los MRTistas y que habían sido rendidos o capturados con vida. Cuando él está saliendo, ve en el jardín a un MRTista que él lo conocía como Tito, que estaba atado boca abajo. Después llevaron otra vez a la residencia. Y... ¿Usted vio cuando lo regresaron a la residencia? Sí, un militar llegó. Ah, un militar llegó y se lo llevó. Sí. Tito estaba detenido, atado, y luego aparece muerto cerca del túnel. Yo no quiero meterme en un juicio con el señor Ogura, pero el señor Ogura estuvo de partido con ellos todo el tiempo. Él era un confidente de ellos. Él envía una carta a través del consulado peruano y a través de eso es que la fiscal da inicio a una investigación preliminar. En el 2001 se hace todo lo que es las exhumaciones y la evaluación de los cuerpos de los 14 MRTistas. Todos presentaban muchos o múltiples impactos de bala. Los restos de Eduardo Cruz Sánchez fueron exhumados. Los exámenes forenses aplicados sobre el cuerpo NN14 revelaron que Tito murió de un solo balazo. Eso lo ha hecho el general Williams. Si queda herido, lo rematamos para poder seguir avanzando, digamos, ¿no? No existió ninguna orden de matar a los terroristas, sí de defendernos y en combate matar terroristas. Hubo un combate y en el combate se combate, pues. Y si tú entras a una habitación y encuentras a alguno tirado en el suelo, lo primero que vas a hacer seguramente es dispararle otra vez. No le vas a preguntar, ¿estás vivo o estás muerto? Y hay un caso que ilustra ese problema, que es el del capitán Jiménez. Un terrorista finge una rendición y Jiménez duda. El terrorista lo mata. Un instante de duda le cuesta la vida al capitán Jiménez. Está probado de que Tito fue detenido, que Tito estaba desarmado, que hubo una manipulación. de San José de Costa Rica ha sido muy clara, reitero, en establecer que no hay pago alguno de reparaciones económicas en favor de los familiares de los delincuentes terroristas. Las familias no han iniciado ni interna ni internacionalmente una acción para obtener dinero, sino para saber qué es lo que pasó con sus hijos, qué es lo que pasó con sus hermanos. Hay un sector importante de la población que considera que los terroristas no tienen derechos, entonces da lo mismo ejecutar a alguien porque ese alguien es un elemento negativo. En el Perú hemos tenido episodios graves de ejecución de rendidos y eso creo que en ningún ejército del mundo es motivo de orgullo para nadie. Creo que esa es una de las conclusiones que todos hemos sacado. La decisión de aniquilar a todos los compañeros o a todos los miembros del MRTA. No conocemos qué sucedió con ese terrorista. Todos murieron dentro de la operación en combate, pero exactamente no sabemos cómo sucedió. Los mandos militares dicen enfáticamente que ellos estaban a cargo de todo. Entonces hay una zona ahí que hace difícil determinar las responsabilidades. Lo que pasa es que también hay un pacto de silencio.
Y eso se ha visto en el proceso. Pero tampoco he visto que alguien encare a Hermosa, a Montesinos, a Fujimori diciéndole: usted dio la orden de que no hubiera rendidos, que todos fueran abatidos. Hay fotos de gente que no eran los comandos y que están en la residencia con Vladimiro Montesinos incluso. Desde el punto de vista probatorio no hay duda que esta persona estaba viva y fue entregada, porque los dos policías que lo capturan luego se lo entregan a este equipo de Montesinos que llega después del operativo. Los comandos hicieron un trabajo profesional impecable. Quienes ejecutaron por lo menos a uno de los MRTistas fueron los miembros de este comando paralelo. Los comandos no tuvimos nada que ver con hechos aislados en esta operación. Definitivamente no nos gustó que se viera empañada una operación de la que nosotros sabíamos que se hizo con toda precisión y dentro del derecho internacional humanitario. Que quede claro entonces que a quienes se está investigando hoy día es a Zamudio Oleada, a Robles Reynoso, a Torres Arteaga y a Hidetako Ura, no a los comandos Chavín de Huántar. Quienes han reivindicado el operativo confunden diciendo: no podemos permitir que humillen a nuestros comandos, a nuestros héroes que han hecho un trabajo impecable, pero queda claro a estas alturas que fueron dos grupos diferentes, dos momentos distintos, que una cosa son los comandos y su operativo y otra son estos personajes que ingresaron después, que son los responsables de la ejecución. Acabó como acabó, pero no se puede ser tan mezquino de no decir que se buscó la vida de todos y que el MRTA no supo negociar, no supo o no quiso, no supo facilitar una salida que existía. No pensaron que una decisión así podía ser tomada, un error gravísimo de su perspectiva, ¿no? En una guerra entre dos fuerzas, el que pierde esa guerra es el que comete más errores. Y eso es lo que pasó con nosotros. Yo creo que hice lo que estaba en mi obligación y en mi conciencia. Una vez estando adentro, ya no había forma de salir, si no era como salimos. Si tú fueras presidente de la República, ¿darías un visto bueno para una operación militar? Solamente tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento a esos actos heroicos. Estamos en vísperas de cumplir 20 años de esta famosa operación. Por eso nos toca rendirles el justo homenaje que la nación os debe. En el inicio de todas estas aventuras guerrilleras aquí en América Latina, luego terroristas, hubo mucho de utopía, ¿no? De pensar de que efectivamente se podía construir una sociedad más equitativa, más justa, con un Estado que fuera pues un árbitro más adecuado para eliminar la pobreza. Cuando ha habido una guerra, un conflicto armado así tan duro como el que hemos pasado acá en el país, todos estamos involucrados. Tan terroristas fueron los terroristas con sus acciones violentas y asesinatos y transgresiones a los derechos humanos, como fue también el gobierno de Alberto Fujimori, desde el Estado, un terrorismo de Estado en el que también se transgredieron derechos humanos. De hecho, Fujimori está en
la cárcel en parte también por estos hechos. Fujimori nunca terminó con el terrorismo. Fujimori nunca respetó los derechos humanos. Fujimori puede haber pasado a la historia del Perú como el mejor presidente, si es que no hubiera tomado la decisión de saquear el Estado y cometer las atrocidades que cometió. Yo creo que ha habido maldad en ambos lados y en su momento, muy atrás, alguna buena intención también en los dos grupos. Ustedes, comandos de Chavín de Huántar, pusieron fin al calvario. Ustedes pusieron el pecho y rescataron al Perú. La violencia nunca es camino para lograr ninguna cosa positiva en la vida. Finalmente eran 17, eran total los muertos, creo, 17 peruanos que se murieron ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? Una locura que no condujo a nada. Eso no se va a cerrar, esa herida no cierra. Y duele. No hemos trabajado el tema del perdón y va a costar muchísimo trabajo avanzar en ese espacio. El Perú no puede pasar la página, está atrapado en una historia que es permanentemente presente. No hay pasado, todo está presente. Y eso, claro, es un problema para el Perú.